Bueno, Perfecto, ya nos están escuchando todos. Ya vamos a dar inicio. ¿listo? Muy bien, arrancamos. Así tratamos de estar bien en hora. Son las 4:06. Bueno, bienvenidos de parte de la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, ADRA, y en especial de la Comisión de Talento. Le damos la bienvenida a esta mesa redonda que va a ser discusión, mesa redonda, y la idea es tener algunos tópicos de algunas problemáticas que estamos teniendo todos por lo que nos pasa a todos en esta pandemia. Como verán, la mayoría ya estamos conectados. Está Estanislao, está Gabriel, Enrique, Roberto, Jorge. Ustedes ven ahí en el flyer que está Gustavo, tuvo un pequeño problema laboral, pero estuvo participando de todo esto. Así que un poco la idea es que vamos a ir trabajando los 4 grandes temas que ustedes vieron ahí. Y ven que tienen un chat en los que algunos ya contestaron. Nos dan las buenas tardes, la bienvenida, nos confirmaron que están escuchando bien. La idea es que vamos a ir pasando por cada uno de estos 4 temas. Lo particular es que están en orden inverso. Vamos a empezar con el tema de competencias. Y vamos a tener 2 o 3 minutos al final de cada bloque como para que puedan hacer preguntas por el chat. Todos vemos las preguntas, igual yo hago lo recalco como para que podamos ubicarnos en tiempo y espacio. Y después al final de los 4 temas podemos hacer un poco más de ping-pong de los 4 temas. Pero lo que les pido es que las preguntas sean en función del bloque en el que estemos, porque si no se hace un poquito caótico. ¿Sí? Como les dije, empezamos con competencias. El disparador que tuvimos es que nuevas competencias surgen como vitales en estas épocas. Así que para empezar va a estar Gabriel, como para poder dar el puntapié de esto que ya viene comenzando. ¿Sí? Bienvenidos a todos. Gabriel. Hola, buenas tardes. A ver, estábamos discutiendo un poco sobre el tema de qué competencia, qué es lo que está surgiendo en medio de esta crisis que estamos viviendo. Y una de las reflexiones que hacíamos tiene que ver con, por lo menos de mi parte, con 2 temas importantes que tienen que ver todas con el ego. Una es el sentido del humor. No es habitual que nosotros hablemos de sentido de humor como una competencia, pero ante entornos de tanta incertidumbre que se tornan muchas veces angustiante, poder darle una mirada desde una óptica diferente y poder tomarse algunas cosas con humor, muchas veces ayuda a sobrellevar la crisis. Y sobre todo nosotros que estamos en talento y que muchas veces nos encontramos mirando todos los aspectos de un problema en una organización. En la medida que aprendamos a reírnos de lo que nos pasa, se nos hace más fácil descentrarnos y se hace más llevadero la situación. Uno puede mirar las cosas de otra forma. Además de que el reírte te genera endorfinas. Y otra que tiene un costado con el ego también, que tiene que ver con la flexibilidad. Con poder, si bien tener convicciones, poder tener la velocidad de cambiar y de ser flexibles y dejar la opinión a los demás, porque ante tanta incertidumbre no hay mucho tiempo para pensar y hay que actuar rápido y hay que actuar lo más abierto posible. A mí me parece que son 2 competencias muy importantes, de las cuales flexibilidad por ahí hace ya un tiempo que se viene hablando, pero sentido del humor me parece que es algo que cada vez más tenemos que incorporar en las organizaciones. Gabriel, lo que vos decís como sentido del humor, como optimismo o más allá del optimismo. No, yo no lo veo como optimismo, sino lo veo como la posibilidad de poder reírte de lo que te está pasando, de lo que te está pasando a vos en medio de esto, de los errores que cometés, de todo lo nuevo que enfrentás y las veces que intentás hacer algo y no te sale. Más está, si
recién estábamos hablando de todo lo que nos pasó ayer cuando intentamos tener la comunicación y la verdad que nos pasamos riendo 10 minutos de una situación que fue muy difícil para todos, porque fue con mucho estrés que lo vivimos. Pero cuando uno aprende a decir, oh, mirá lo que me pasó, mirá lo que hice, uno empieza a animarse a hacer las cosas diferentes, se relaja y podés actuar, relajar en el sentido de no estar duro, no estar con temor a equivocarte, con poder mirar las cosas de otra forma. En ese sentido digo el humor, no con fe y con esperanza y optimismo, no, sino con aprenderte a reírte de lo que te pasa y de cómo somos imperfectos y que bueno, hacemos lo que podemos. Realmente creo que da mucho resultado eso en las organizaciones. Yo creo que en estos últimos días la tecnología nos hizo reír mucho. La mayoría no estábamos tan acostumbrados a que la tecnología nos pase por encima y nos sigue pasando por encima, literalmente. Creo que hasta que nos acomodemos un poco y el ancho de banda de Wi-Fi sea un poco más estable, vamos a tener un montón de trabas que para lo cual no estábamos preparados y seguramente el humor y la sonrisa nos pongan un poco mejor, ¿no? Definitivamente. En línea con lo que dijo Gabriel, digamos, está el tema del manejo de la incertidumbre en esto, ¿no? Cómo aprendemos a tolerar estas cuestiones, estos problemas, estas cuestiones que no manejamos tan bien. Y un poco en esto del humor, digamos, de cómo reperfilamos, digamos, las expectativas, ¿no? No en todo ponernos expectativas tan altas, sino bajar un cambio en algunas situaciones, ¿no? Pero tampoco que llegue esto de la incertidumbre a generarnos miedo, sino por el contrario, necesitamos movernos, ser proactivos, ¿no? Verlo esto hacia adelante. Y eso sería otra, digamos, competencia que hoy tal vez se empiece, o sea, es necesaria, ¿no? Que esta cuestión de tal vez no podamos hacer todo lo que deseamos, pero podemos hacer otras cuestiones, podemos hacer lo que es urgente, lo que es necesario. Y en eso también necesitamos cierta rutina, ¿no? O sea, necesitamos orden en tanto desde la cuestión física como mental, ¿no? Pienso. Y lo otro que pienso con esto es que también se da en estos momentos esta cuestión que no debiéramos esperar la solución mágica o cuestiones de afuera, sino introspección y pensar, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, desde nosotros, digamos, para generar el valor agregado, para ser productivos, ¿no? Y la tercera o otra competencia que viene y que hemos días pasados también hablado tanto, digamos, la empatía, ¿no? Y la empatía de pensar en función del otro y actuar en función del otro. Y no tanto como nos reíamos de esta cuestión de hay una cuestión del mundial de la empatía, todos son condescendientes con, sino lo que nos pasa o seguramente lo viven en las casas también, o sea, aparece como una cuestión del lado B, ¿no? De la convivencia familiar, de la cuestión también de esta cuestión tecnológica, de lo remoto en los trabajos, y como que nos tenemos que adaptar, y en eso cierta empatía, digamos, desde mutua, en adaptarse y entender las motivaciones, lo que le pasa al otro. Bien, Jorge. Pero específicamente, un poco lo que habíamos hablado en su momento entre nosotros, ¿no? Cuando estábamos preparando esto, decíamos que por ahí la empatía era una de las competencias que los líderes ahora también tenían que desarrollar en esto de la gestión remota con sus equipos. ¿Qué otras competencias vamos a tener que desarrollar como líderes en esto de la gestión remota de equipos? Que ya está instalado a la fuerza, pero que seguramente muchas quedarán trabajando de esta manera.
Tal cual, y en ese tema de empatía, para mí está cómo generamos el compromiso con la gente, ¿no? Y que los líderes sean los que den el ejemplo en esto, digamos. Para mí, desde el lado de los líderes, está muy vinculado al tema, es clave, digamos, que está muy vinculado a las competencias que hoy se describen un poco con los temas vinculados a la agilidad, a la transformación digital, cuando hablamos de compromiso, colaboración y comunicación, ¿no? Y en la colaboración es como estar estar disponible para también, digamos, es entender, digamos, que algunas veces, justamente en estas situaciones de incertidumbre, tal vez determinadas personas adquieren mayor relevancia o tienen mayor injerencia que otras, que el líder le dé lugar a algunas personas por sobre otras, y que haya en eso, digamos, un ánimo colaborativo, ¿no? Sí, Gabriel. Mira, yo creo que lo que pasa cuando un líder que gestiona tradicionalmente, para decirlo tradicionalmente, con la gente, los equipos en presencia y pasa a la virtualidad, se le cae una ilusión que tiene que ver con la sensación de que él puede controlar a su equipo. Y él puede, estando al lado, mirando lo que hacen, va a estar como asegurándose que el equipo llegue a los resultados que él quiere. Eso termina siendo una ilusión porque es imposible y es una metodología que ya quedó hasta perimida. Vos no podés controlar al otro, sino que tenés una aproximación diferente. La virtualidad lo que obliga es que no le queda otra, más allá de la tecnología y los software que se usen, no le queda otra que poder confiar en lo que el otro hace. Y eso es algo que tiene que aprender a transitar, porque la confianza tampoco se da de un día para el otro, no nace, no surge naturalmente, sino que se construye. Y lo tomo con lo que decía anteriormente y el tema del ego y de centrarse. Esto te obliga a correrte de tu lugar como megaprotagonista de la historia, de creerte que sos el Superman típico líder que la sabe todas, ¿no? Y que ¿qué me vas a venir a explicar a mí de este tema? Ante algo que no conoce prácticamente nadie. Y también, como decía recién Jorge, o sea, hay un pasar a liderar por quien sabe más y dar espacio a otras personas del grupo que pueda tomar las riendas y él no va a perder su lugar, porque no es eso lo que se pone en juego. Genial. Bueno, podemos abrir a alguna pregunta en especial de esto, si quieren, desde el chat, y vamos a ir contestando, así cerramos este primer bloque y vemos ahí. Hay dos o tres o varios preguntando, así que estamos bien con el tiempo. Vamos a aguardar unos segundos que están terminando de escribir, varios a la vez. De paso, ya que no vino Gustavo Aquino, hoy publicó, la primera regla es apagar el celular, ¿no? Hoy publicó un texto espectacular en LinkedIn sobre qué hacer en una crisis, ¿no? Y realmente se los recomiendo que lo lean, y trae un ejemplo de Ernesto Gor de las hormigas, que es lo que decía Jorge recién, ¿no? Como cuando uno patea un hormiguero, las hormigas empiezan a moverse hasta que se empiezan a ordenar. La verdad que es muy interesante. Bárbaro. Dos o tres preguntas. Lucho pregunta, ¿qué competencias digitales son necesarias para Latinoamérica? Él me parece que tiene una mirada más de hoy, más global. Sofía pregunta, ¿cómo involucrar a los líderes que aún no visualizan esta situación? Más complicado. Y Daniela pregunta, Gabriel mencionó que se debe actuar rápido y abierto. ¿Puede profundizar en esa idea de abierto? Sí, abierto de mente. Abierto, cuando aludo a flexibilidad, es a flexibilidad de mente y de ideas. Justamente es donde entra la diversidad.
Es ahí donde se encastra la idea de diversidad y del pensamiento diverso. Si yo me quedo estancado en lo que opino y creo que con el manual que me crié voy a resolver los problemas, lo único que voy a conseguir es estropearlo. Entonces, cuando digo rápido y flexible, tiene que ver con hacer jugar al equipo y moverse rápido, que va en la idea de las hormigas. Digamos, las hormigas cuando patea el hormiguero, tomo lo que planteaba Gustavo, las hormigas se mueven. Por ahí se mueven mal, hasta en un momento determinado que van aprendiendo a moverse hasta que encuentran el camino. Y permitime que comente de América. En general, por mi trabajo anterior, yo recorrí mucho los países y si bien hay diferencias culturales, este tipo de competencias son para todos los países. O sea, hay por ahí países que son más formales que otros, países que son menos rigurosos que otros, o países que se toman las cosas bastante más tranquilos. Pero en general, trabajar con flexibilidad, poder tener sentido del humor, poder, como decía Jorge, tener empatía, son competencias que se requieren para todos los países. Si alguien tiene que gestionar a nivel regional grupos multiculturales, bueno, va a tener que ser mucho más flexible y mucho más empático, porque va a tener que hacer el esfuerzo de comprender otras culturas. Entonces, O sea que ahí me parece ni siquiera que... es una competencia digital, es una competencia de empatía. No, ni siquiera es una competencia digital, es una competencia humana. Totalmente. ¿Sí? Jorge, ¿le contestás a Sofía que dice cómo involucrar a un líder que no ve esta situación todavía? Y cerramos con la pregunta de Fernando. Que no ve todavía. Creo que desde lo que decía Gustavo, Gabriel también, creo que ahí es importante la comunicación y no, ¿cómo es? Es importante, digamos, la comunicación, o sea, la transparencia, digamos, la comunicación, que se comparta, o sea, que se comparta la información y saber que no es el líder por sí, tal vez no deba ser el que sepa la verdad única, sino algunas veces se construye, digamos, las soluciones en forma colaborativa, ¿no? Digamos. Y sobre todo este tema de predicar con el ejemplo, creo que es muy importante en estas cuestiones para generar compromiso y confianza, digamos. Bárbaro. Fernando, tu pregunta la dejamos para el final, que es un poco... pregunta a Fernando qué acciones concretas hay en gestión del talento innovadoras que se estén aplicando. La dejamos para el final, que es donde hacemos varios temas al final. Y me gustaría contestarle a Julián, de mi parte, que dice que todas estas competencias que decimos son necesarias en todo tiempo, solo que ahora salieron a la luz, como una época de crisis, y es un poco lo que hablábamos, ¿no? Muchas veces, que fue el disparador cuando pusimos este tema, entre todos los que estamos aquí, era mucha gente no le conocíamos estas competencias porque no estábamos en estado de crisis. Eso no significaba que no estuviesen ahí. Y que por ahí no habían sido vistas en una evaluación de potencial porque por ahí no eran evaluables en ese sentido. Pero que muchas ahora salieron a la luz por esta situación de crisis que estamos todos inmersos. ¿Sí? Que es un poco lo que preguntaba Julián desde ahí. Y creo que lo vamos a ver luego, perdón, lo vamos a ver luego, o es esta cuestión también que la cultura organizacional se evalúa justamente en estas épocas, ¿no? O se pone de manifiesto, o se toma relevancia, digamos, en estas épocas. Sí. Que es la pregunta de Mariana, que ahora vamos a ir después a cultura. ¿Sí? Bueno, cambiamos de tema, así también podemos llegar a cambiar de preguntas. El segundo tema, como veíamos, decíamos a la inversa de cómo está en el flyer, vamos a hablar de desempeño y cómo hoy la gestión del desempeño va a mutar un poco o hacia dónde muta, ¿no? Stani, ¿vos qué opinás de esto? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien?
Pues recién acabo de habilitar el micrófono. Ok. A ver, en principio yo lo que estoy viendo, estamos en una situación de discontinuidad, donde los parámetros que teníamos, y esto lo sabemos, lo vivimos todo el tiempo todos, los parámetros habituales de convivencia y de confort y de espacios, se nos detuvieron y recalculamos a una posición más personal, que tiene que ver con el ámbito hogar, y esto, digamos, afecta a lo que se llama el espacio vital de las personas, que son todos aquellos aspectos externos al individuo que están afectando su psicología y que tienen que ver con la interacción del espacio, las personas que lo rodean y la manera en cómo estos interactúan condicionando su conducta. Dentro de este marco, uno de los aspectos, digamos, fundamentales del desempeño tiene que ver con el compromiso. Esto es, el compromiso es la promesa implícita de las personas de cumplir con una responsabilidad que tienen asumida en el rol que tienen que desempeñar. Si vamos a, digamos, a las fuentes donde los conceptos de compromiso están profundamente estudiados, digamos, hay tres factores que están incidiendo fuertemente en el compromiso, que tienen que ver con tener un sentido o un significado de la tarea, tener una sensación de seguridad en el ámbito donde lo estoy desempeñando y tener la sensación y la comprobación de la disponibilidad para poder hacerlo. Con lo cual, sentido, seguridad y disponibilidad son tres cosas que hoy se están afectando. Porque primero las cosas cambiaron, con lo cual tendremos que resignificar todo lo que estamos haciendo. En términos de la seguridad, partamos de la seguridad individual y el riesgo al contagio y el miedo que esto genera, hasta, digamos, la seguridad que implica el efecto posterior a la pandemia en el sistema económico local y global. Y en tercer aspecto, digamos, el tema de la disponibilidad de estos los recursos con los cuales yo cuento, además de mí mismo, para poder llevar adelante lo que tengo que hacer. Hoy estamos en una situación de precariedad, porque nos tenemos que arreglar con los recursos que tenemos. Muchas compañías pasaron al home office, digamos, sin tener plataformas para poder hacerlo, y la gente salió a poncho, como decimos aquí en Argentina, a como podía resolver en el ya y en el aquí el problema de cómo sigo operando. De a poco las cosas se pudieron seguramente en muchos casos ir resolviendo, y hoy lo que es el home office está adquiriendo una envergadura mucho más cercana a lo que consideramos es el teletrabajo, que es lo que estoy en casa y hago algo. Y entonces estos tres aspectos, digamos, están mellando el compromiso de las personas, y aquí aparece la figura de quien conduce. Quien lidera esto debería darle entidad al compromiso, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el sentido y el significado. Y ahí yendo abonando, digamos, un poco la visión de Carl Beck sobre el sense-making, digamos, ahí, y me voy a tomar un minuto nada más porque hay una anécdota que él cuenta, una leyenda, y es en una de las guerras mundiales, un pelotón húngaro se pierde en los Alpes, yendo a hacer una misión de exploración. Cuando se ven perdidos, uno de ellos descubre que tenía un mapa en el bolsillo, y todos por suerte se dan cuenta que a partir de ese mapa pueden empezar a hacer cosas. Primero construir un refugio para poder sobrellevar la tormenta en la que estaban, y cuando llegan al campamento base, el capitán que estaba a cargo del pelotón les pregunta cómo hicieron, le cuentan que usaron un mapa que tenían en las manos, y el capitán los mira y dice, ¿pero qué mapa usaron? Permítanmelo ver. Cuando mira el mapa no era de los Alpes, sino de los Apeninos. Y esta anécdota es interesante para pensar que no importa la fórmula que estemos usando, siempre y cuando nos permita darle sentido a lo que estamos haciendo. Es el líder el que tiene que darle sentido, y el sentido se da actuando. Hoy no tenemos demasiado tiempo para quedarnos planificando las cosas que hay que hacer, porque hay que hacer. Con lo cual, si queremos trabajar en el compromiso, nos tenemos que poner a hacer, y el líder es uno de los primeros que tiene que empezar a hacer, para después pensar
y junto con su gente empezar a reflexionar si lo que están haciendo corresponde o no. No me quiero tomar más tiempo porque quiero darle lugar a mi amigo Enrique que pueda aportar algo en esto, pero me parece que es fundamental salirnos de las casillas en las que estamos y empezar a mirar la realidad de una manera diferente, mucho más flexible, como ya mencionaba Gabriel y Jorge, para poder enfrentar algo que desconocemos. Y es esta situación que no sabemos para dónde va a ir disparando. Roberto, ¿vos nos escuchás ahí? ¿Estás escuchando? Hola, Roberto. No, Roberto nos ve, pero no nos puede meter. Y Enrique, que ¿Enrique iba... No, Enrique está caído, por lo visto está caído. Bueno, entonces déjame aportar un par de cosas más en el tema. Nosotros en la reunión previa a esta actividad de ahora nos habían planteado dos cuestiones que tenían que ver con objetivos y productividad. En esta mirada, digamos, nueva sobre esta nueva vida que estamos llevando a cabo, desde mi perspectiva creo que una de las cosas que tenemos que dejar de lado es el mediano a largo plazo y empezar a mirar con una visión más cortoplacista de qué es lo que se puede ahora. Cuando creo que en ese sentido los objetivos tendrían que estar bajados a cosas operacionalizables, operativas hoy y mañana. Y la semana que viene vamos a ver. En la medida que vayamos avanzando vamos viendo en este acto de reflexionar que decía yo hace un ratito, es donde tenemos que empezar a pensar hacia cómo y hacia dónde tenemos que tomar el camino operativo nuevamente para cumplir con la misión que tenemos dentro de nuestra organización. En términos de la productividad también yo creo que habría que abandonar un poco algunas pretensiones de eficiencia para más humildemente tratar de ser un poco más eficaces. Y esto es quizás a lo mejor dar más lugar al error, porque la cuestión es probar, equivocarnos y aprender. Esto es una gran oportunidad para hacerlo. Y lo estamos viviendo todos los días. En la medida que hemos sido capaces de ir sobrellevando primero el aislamiento, después nuestra propia actividad, y esto que hoy estamos haciendo acá es producto de que hemos ido aprendiendo todos un poco más de lo que no sabíamos cómo se enfrentaba esto. Así que creo que en ese sentido tenemos que bajar un poco las pretensiones de la eficiencia en términos de resultados para ser más productivos en términos de la eficacia de lo que tenemos que lograr, ¿sí? Con los recursos que tenemos y en el momento que estamos pasando. Sí, en particular cuando hablábamos del tema de desempeño, hablábamos que muchas organizaciones estaban reviendo antes de la pandemia y antes de la crisis del COVID-19, conversaciones de desempeño, una revisión de los sistemas de desempeño y también lo que se planteaba era poner objetivos cuantitativos para poder tener una mejor e imparcial definición del desempeño. La realidad es que muchas de las actividades que hacíamos en nuestras oficinas y que ahora se hacen desde casas van a ser difíciles de medir desde el punto de vista de lo cualitativo. Entonces, la idea de objetivos en tiempos de trabajo y hogar al mismo tiempo no nos permiten llegar a un nivel de productividad que teníamos antes cuando estábamos solamente enfocados en la organización. Creo que uno de los planteos que muchos están haciendo es cómo puedo ser productivo teniendo a mis chicos al lado, los que tienen chicos, ¿sí? O los matrimonios que ambos trabajan, ¿quién cuida a los chicos en qué momento? ¿En qué momento? Entonces, también ahí, cómo sacamos los problemas de casa en el hogar y los problemas del hogar en el trabajo cuando estás en el mismo momento. Y ahí es donde entra por ahí la empatía que hablábamos al principio, del líder que va a pedir el desempeño con respecto a eso. No sé si hay alguna pregunta, podemos en horario de alguna pregunta como para hacer, o Gabriel o alguno quiere agregar algo respecto al desempeño. Daniela pregunta cómo impacta la situación actual a la evaluación de desempeño tradicional.
Me parece que ya lo tradicional, Daniela, no va a estar. Vamos a tener que cambiar el modelo de evaluación, sin lugar a dudas. Esto es lo bueno, yo creo que nos está obligando, nos está obligando a repensar muchas cosas, en las cuales dogmáticamente creíamos que debíamos seguir sosteniéndolas y que hoy están puestas en duda porque la aplicabilidad resulta relativa. En términos de una herramienta como la evaluación de desempeño, si una cuestión como esta la afecta, quizás haya que salir de algunas formalidades para ir a otras modalidades mucho más adaptativas o más flexibles, con lo cual quizás es un buen momento para repensar el proceso. Estoy leyendo algo que está escribiendo Jimena. Dice, esto de la familia en la casa obliga a que los horarios no se cumplan y que no se pueda pedir a una persona que esté de 9 a 18 pule sus tareas laborales. Creo que justamente el planteo que hace Jimena es lo que nosotros decimos de productividad y objetivos. Uno no puede pedir la productividad... No, e incluso el concepto de asincrónico, ¿no? De no trabajar de 9 a 18, sino trabajar a veces en el mejor momento y en el más productivo. Posible. También. Gabriel quería decir algo. Sí, una distinción. En este contexto, donde mandamos a todo el mundo a la casa a trabajar, sí es bueno poner algunas reglas. Poner algunas normas que demarquen o limiten, porque si no es todo un continuum. O es todo trabajo o es todo no trabajo. Y eso no es bueno. Y ahí está el rol del líder, donde lo que tiene que hacer es acuerdos con la gente. Y tiene que hablar, que es algo que los líderes hacen poco, es hablar y contener llamadas por teléfono y negociar. Así como nosotros vamos a tener que negociar con los colaboradores, en la familia también se tienen que producir negociaciones. La mujer, el marido, quién cuida ahora a los chicos, quién tiene digamos, es un momento en donde todo lo que tenemos que hacer es negociar pequeños contratos, de decir, bueno, yo puedo trabajar en esta hora, yo puedo trabajar en esta, o mi compromiso es que te voy a entregar esta tarea en tal momento. Porque si no, es muy difícil de organizarse, si no, es realmente complejo y con mucha fricción. Bueno, el planteo que hace Jimena, creo, si no me equivoco. Ah, no, sí, Jimena dice, pero esto tiene que partir de las esferas más altas de la organización, sin lugar a dudas. Esto no va a ser un trabajo, no es un trabajo de micro equipo, esto es un trabajo y una forma de pensamiento a nivel organizacional, sin lugar a dudas. Por eso es el lugar, por eso lo que decían antes, es el lugar donde emerge la cultura y las creencias en serio. O sea, ¿cuáles son las verdaderas creencias y cuáles son los verdaderos valores de una organización? Esto es lo que emerge en este momento de la crisis. Y si es una organización que declama que el empleado primero y bla, 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 y después cuando llega esto, bueno, a mí no me importa, es de 9 a 18 y no sé, te arreglás y qué sé yo y qué sé cuánto, o es una organización que en serio habla y contiene a la gente. Sin duda. Bueno, un poco entre Jimena y Ailén, si no me equivoco, es si entender que el home office ahora es un beneficio, porque hasta hace 20 días era un beneficio. ¿Sí? En eso creo que estábamos claros, ¿no? El de trabajar desde casa era un beneficio que incluso se negociaba en algunos casos en el momento de ingresar a una compañía, ¿no? ¿Cuántos días de home office voy a tener o cuánto me permite la compañía? Hoy creo que no es un beneficio, obviamente, hoy es la forma de, y algo que rescato de una de las preguntas de acá es cómo reconocemos ese compromiso. Creo que ese compromiso se va a reconocer en función de esta revisión del desempeño con base en el compromiso. Y como siempre, hacemos un reconocimiento de varias formas, depende de la compañía. ¿Sí? Y por último, y para cerrar, dice, si la cuestión generacional X, Y, Millennial, Centennial puede influir en la adaptabilidad.
¿Alguno quiere contestar lo que Sin pregunta duda. Anabel? Yo creo que, a ver, es una excelente oportunidad para aprender, porque creo que, digamos, nosotros los que ya tenemos unos cuantos años encima, deberemos aprender de los millennials y los centennials habilidades digitales que ellos ya vienen incorporadas, la tienen incorporadas de la cuna, y que les flexibiliza muchísimo su interacción social a través de las redes. Y a su vez ellos deberían aprender otras cosas que tienen que ver con la mirada, con tener una mirada mucho más amplia, quizás también tener un poco más de paciencia para ciertas urgencias, porque digamos, la necesidad nos va cambiando nuestra forma de reaccionar frente a lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer. Lo cual creo que en este punto, para cerrar la idea, tenemos todas las generaciones para aprender de los demás. Estamos todos en el mismo barco, con lo cual no nos queda otra más que esa. En línea con lo que decía Estanislao, digamos, y volviendo a lo que mencionábamos, la generación de mediana edad, digamos, es más empática, digamos, que los millennials o nuestros abuelos o nuestros padres, ¿no? Digamos, o sea, y ahí nos complementamos. Sí, ahí está apareciendo lo que dice Ileni, concuerdo. Correcto, eso iba a ser. Sí, nos creo une. El COVID-19 nos une. A ver, Nos une en el mismo problema, multigeneracional. Y además en este punto, nuestra realidad global, tanto a nivel local como mundial, el COVID nos iguala a todos. Todos estamos en el mismo riesgo, más allá de los que tenemos más años, tenemos más riesgo de correr la suerte más dura, pero en realidad estamos todos igualados frente al mismo peligro. Entonces, en ese sentido, creo que nos está permitiendo la situación aprender mucho sobre la empatía. Lo que es un riesgo para mí también es un riesgo para los demás. Los demás tienen un riesgo que yo también tengo. Esto es un ejercicio empático fenomenal. Con lo cual, creo que es una oportunidad para que acerquemos, digamos, esas diferencias que tanto nos separan a veces. Generacional. Bueno, cerrando el tema de desempeño y entrando a uno que seguramente vamos a poder hablar bastante, que es el tema cultura, y cómo esto ha ido modificando y cómo va a ir modificando el tema cultural dentro de las organizaciones, estando cada uno en casa, ¿no? Jorge, vos... Sí, ¿me escuchás? Sí, dale. Ah, ok. No, porque está frisada la pantalla, perdón. Sí, es un tema, digamos, esta cuestión de cómo generamos cohesión en el grupo, digamos, cuando está disperso, está, digamos, en home office. Y creo que parte de cómo generamos cohesión es cómo generamos confianza, ¿no? Digamos, cómo confianza mutua, digamos, y en eso es clave el rol del líder en que, digamos, el decir y hacer de los líderes genere esto, digamos, para que el equipo tenga mayor tolerancia, productividad y empatía recíproca, ¿no? Hoy en día, digamos, los líderes están más expuestos que nunca, digamos, lo que dijimos, digamos, y están evaluados por eso, lo que la cultura, digamos, que hoy pregonamos o que hoy en el decir y hacer hacemos, seguramente los empleados recordarán esto hacia adelante y el storytelling, digamos, de las experiencias que tendremos en el pasado seguramente se remitirán mucho a lo que hoy estemos viviendo, ¿no? Y esto de la confianza se da mucho en esta cuestión de, no sé, cuando decimos la palabra me genera tranquilidad, y algunas cuestiones, no sé, algunos videos que se viralizan de CEOs que quieren transmitir esto, o cuando escuchamos el presidente habló de tal manera y con tal tono que me genera confianza. Esas son seguramente cuestiones que hoy son importantes. ¿Y cómo crees, Jorge,
volviendo a una pregunta que había hecho Mariana respecto a cómo va a ser la cultura respecto a la salud de su equipo o de su gente en la organización. Es algo que para adelante, para mí, digamos, hoy en día estamos hablando ¿cómo se llama? De tener protocolos, de tener un gabinete de crisis, y seguramente esas cuestiones para adelante influirán, ¿no? Se le pondrá mucha más importancia, como en el pasado fue, o sea, esa cultura de la seguridad. En el pasado hubo por Chernobyl y demás, años, digamos, X, toda una cuestión de seguridad en los términos, digamos, industriales o en el término de otro sentido de seguridad, hoy más volcado también a la salud y el bienestar, ¿no? Digamos, en la forma en que nos tratamos, en la forma en que nos relacionamos desde la salud mental, también en estas cuestiones que hoy se viven, digamos, de contención y demás, será muy importante para adelante, ¿no? Digamos. Además de lo que ya venía, ¿no? Con el tema del estrés y demás, creo que en esta cuestión de la salud va a haber toda una mirada distinta en lo que hace a la cultura de la seguridad, ¿no? Y de hecho, digamos, algún informe de la OMS, digamos, de la Organización Mundial de la Salud, hace mención un poco, ¿no? Cada peso invertido en esto, digamos, redituará, digamos, el doble, el triple, digamos, en los resultados de una compañía, ¿no? O de una sociedad. Gabriel. Mira, cuando uno trabaja todo el tiempo desde su casa, tiene algunas consecuencias no deseadas. Una es el aislamiento, no estás más cerca de tu equipo, tu jefe, no te tomas más un café entre todos, no vas a un happy hour. Y la otra es esta sensación de, che, mi jefe tendrá idea de lo que estoy haciendo. Esta cuestión de que si ya veníamos trabajando en el reconocimiento, esto se agrava más porque vos estás en medio de tu casa con un montón de problemas y por ahí tu jefe ni te habla. Y acá también para responder lo que comentaba antes Fernando, hoy para mí es, lo que preguntaba Fernando, hoy para mí es un momento súper especial para la gente de talento, porque la tecnología permite resolver en parte, buena parte de estos problemas. Pero para eso necesitamos mucha creatividad de los equipos de recursos humanos. Necesitamos que desde talento se lidere. Y por ejemplo, hay compañías que lo que han empezado a hacer rápido, y por ahí son las que ya vienen más cancheras en el trabajo digital, por ejemplo, organizaron happy hour con el presidente de la compañía, a través de Zoom. En vez de hacer una conferencia, se juntan a hablar de la vida. A tomar una cerveza, a brindar, como varios de nosotros hemos brindado con nuestros amigos a la noche, o digamos, empezar a usar la tecnología como canal de integración para suplir un poco estas faltas. Hay otros que han hecho, por ejemplo, clases de actividades físicas a través de la misma forma, o programas de capacitación, que eso ya en algunos casos venía existiendo. Entonces, ¿qué se requiere? Que Recursos Humanos esté muy activo en generar estas instancias, en incentivar a los líderes a que hablen con la gente, en incentivar y contener para que generen reuniones grupales, en generar programas de reconocimientos virtuales, en estar poniendo mucho énfasis en transmitir los logros, cómo estamos, qué cosas hemos alcanzado esta semana. Como decía Stanislao, en periodos cortos. Acá nadie está mirando qué va a pasar en septiembre. Estamos pensando cómo vamos a terminar en abril, si se extiende o no la cuarentena, qué actividades van a haber. Estamos pensando en mañana qué va a pasar. Entonces, a mí me parece que hay un canal espectacular para usar que depende mucho de la aproximación del equipo de talento de cada compañía. Además de los directores, pero creo que tenemos nosotros una responsabilidad enorme de hacer push para que esto pueda lograrse. Sí. Hay un aporte acá de María Belén que dice,
justamente que la escena hoy es la conversación. Resignificar la conversación y el contenido de esa conversación, ¿no? Y la calidad de esa conversación. ¿Sí? Algo que por ahí habíamos perdido con el WhatsApp o con los medios digitales, volver a tener conversaciones en casa con nuestra familia se está resignificando y tal vez es darle esa importancia, como dice María Belén, esa importancia dentro de la organización entre no solamente los directivos con los colaboradores, sino en cada equipo volver a conversar con calidad. Con calidad. En particular, Mariana dice, bueno, pero ¿cómo hacemos esto en pequeñas y medianas empresas? Creo que es lo mismo, ¿no? Tal vez... Justamente, perdón, Ale, justamente acá es un canal espectacular para las pymes, porque ciertas tecnologías no son muy caras. No estamos hablando de poner un ERP, no estamos poniendo, o sea, estamos diciendo, usemos Zoom, usemos Hanout, usemos cualquiera de las tecnologías que hay para conectarse. Sí nos demanda más trabajo con el dueño de la compañía por ahí, que está pensando en cómo paga los salarios. Porque eso es real. Hoy, o sea, si vos hablas del dueño de la compañía, dice, ¿cómo pago mañana? Bueno, a pesar de que esté pensando en eso, justamente cuando está pensando en eso, hay que empujarlo a hablar con la gente. Y para eso hoy la tecnología es muy simple para usar. Y alguien acá decía, es una excelente oportunidad de innovar, de explotar nuestra capacidad de innovación. Hay muchas pymes que también están trabajando en esto, ¿no? No hay que quedarse con las compañías grandes, las conocemos como world class. Esto acá iguala más la capacidad de hacer, no se requiere tanto. Sí, Y a la su vez, realidad es que digamos, los medios hoy nos igualan, ya sea con Zoom o con cualquiera de las herramientas, no es necesario dar con cualquiera gratuita o con una plataforma más masiva, pero que sea, tampoco son tan onerosas, tenemos buena capacidad de poder un diálogo más cercano con la gente. ¿Sí? no, quería, Sí, dale. no, quería justamente con esto y las pymes que decían, digamos, hoy todos, o sea, en muchas asociaciones, o no sé, ahora justo porque hablaban de la pyme y de la tecnología, la Cámara del Software también está poniendo a disposición sus personas, su conocimiento para dar apoyo y tantas otras organizaciones que apoyan hoy gratuitamente, ¿no? Dentro de la pandemia, todos estos esfuerzos, digamos, de comunicación y otras soluciones que ayuden a salir de esto. Bárbaro. Bueno, nos vamos al último tema, así vamos viendo con el tiempo. El último tema, como dice, ¿qué oportunidades, dificultades e ideas surgen sobre la gestión integral del talento en esta cuarentena? Y Enrique, ¿vos estás ahí? ¿Nos escuchás ahora? ¿Estás como para entrar? No lo escuchamos. No lo escuchamos. Bueno, esto es lo que Gabriel decía del buen humor. Por lo visto Enrique nos escucha, pero... ¿Ustedes me escuchan? No, ¿Ustedes me con esto escuchan? Hola. Apenas. con eso Ahora sí. Bueno, estas son las dificultades, ¿no? Si me escuchan Sí, o no ahora me sí. escuchan. Sí, ahora sí, se ahora sí. escucha. Perfecto. Bueno, en vivo y en directo las dificultades. Bienvenidos al nuevo mundo, como leí en más de una página. Perdón, pero estuve desconectado gran parte de la charla por razones de fuerza mayor, podríamos decir. Pero bueno, a ver, la capacidad de resiliencia, y cómo hago para de alguna manera reconvertirme y poder conectarme de vuelta, o sea, enfrentar situaciones tecnológicas es uno de los problemas de las situaciones a enfrentar. Bien. Quería decir algo, y perdón si vuelvo a las oportunidades y las dificultades de este. Al principio, Jorge habló del sentido del humor. ¿Lo perdimos, Enrique, de nuevo?
Sí, me parece que... Ahora se quedó helado. Se quedó helado. Se quedó ahí. Se quedó completamente helado. Bueno, Stani, ¿vos tenés algo ahí para volver? ¿O vos también estás helado? No, hablando, no, por ahora estoy bien. Hablando de roles que no teníamos en cuenta o situaciones que no, posiciones que no habían aparecido con importancia, creo que es interesante pensar que en estas experiencias está apareciendo una centralidad respecto de quién tiene el conocimiento. Mencionábamos en las reuniones preparatorias a esta la experiencia. ¿Cierto? Y yo creo que el sentido del humor, como se llama, ganarían los lamentos. Esto es sentido del humor pleno. No me paré, ¿no? Ahí se quedó, ahí se quedó. Ahí está. Enrique, ¿volviste? En vivo es más divertido, sin lugar a dudas, Nati. Sin lugar a dudas. La verdad que tiene cosas muy buenas para decir. Sí, menos mal que arrancamos con Gabriel hablando del humor, ¿no? Porque si no, esto se hubiese caído directamente. Pero bueno, Quique, ¿volvemos o no volvemos contigo? Si no, le doy a Stani un poco. Dale, Stani, porque no, Quique está medio caído. Quería retomar la idea de la aparición de nuevos roles y que decía yo que me parece que están apareciendo realidades en las cuales la centralidad de las situaciones las da quien tiene el conocimiento. A nivel social, global, digamos, hoy los que saben de medicina, ciencias médicas, son los que están indicando el curso a seguir en todos nuestros países. Sí. Y yo no sé si es que no me quiere dejar hablar, no sé, tengo que hablar después con Enrique. Quique no quiere que hables, No, por favor. Es encomiable la perseverancia de Enrique de querer seguir adelante. Lo mío técnica no muy bueno, cerramos. No, cerramos. Cerrá, Stani. Te doy pie para que hable. Entonces decía, gracias Enrique. Gracias. No, decía que la centralidad del conocimiento, mencionábamos en estos días previos la experiencia, creo que era de Hernán Scotti, el día del rol que había adquirido en la compañía el médico en términos de las decisiones dentro del comité de crisis. ¿Qué es lo que está pasando a nivel nacional y es lo que está pasando a nivel global? Los que saben hoy de lo que nos está pasando, saben algo, no todo, de lo que nos está pasando son los médicos. Con lo cual, lo que está apareciendo como una realidad es que esto del liderazgo participativo o rotativo es en esencia lo que nos ocurre en general. Aquel que tiene el conocimiento o el saber de algo que es práctico y útil para resolver la situación, que esta en definitiva es la definición de cultura ancestral, digamos, que no es otra cosa que más que el seguir utilizando las soluciones que nos dieron resolución a los problemas del pasado. Bueno, esto es un punto. El punto vinculado a esto y la cultura es que en definitiva las culturas organizacionales se van a estar nuevamente reviendo. Esto del aislamiento y del tener que trabajar en casa y la virtualidad no va a durar para siempre, va a durar un tiempo, pero como dice Harari, la pandemia va a pasar, la humanidad va a sobrevivir, algunos de nosotros estaremos vivos y tendremos que estar dispuestos a entrar en un nuevo mundo. Y nuevo mundo para todos, nuevo mundo para cada uno de nosotros, nueva realidad para cada una de las compañías que hayan podido sobrevivir a este futuro, con lo cual yo creo que en este punto tenemos que estar dispuestos a poder repensar y aceptar cosas que no se nos habían ocurrido. Por eso está bueno lo de incorporar la innovación. Mi aporte. Enrique, ¿vos estás ahora? Ahora. Tratemos con Enrique ahora. Yo tengo miedo de estar y no estar. No, creo que digamos, esta como crisis
como toda crisis produce muchas oportunidades, y creo que coincido con Estanislao en lo que él de alguna manera menciona, que después vamos a volver a cierta normalidad, pero todo va a ser diferente. A mi criterio, este es un empujón que digamos, el mundo nos lleva a tener que rápidamente adaptarnos, y quería hacer una pequeña mención a los colegas que están en selección de personal. Es como 1, 2, 3. 1, 2, 3. Los que están en selección de personal, lo perdimos. Bueno, a ver si retomo una de las problemáticas que hablábamos específicamente en lo que es gestión de empleos es cómo sigue la gestión de empleos más allá de las entrevistas virtuales, que por ahí es lo más fácil hoy por hoy, pero algunas empresas y algunas compañías tienen que seguir incorporando gente. ¿Y cómo incorporan gente hoy que estamos todos en virtual? ¿Cómo hacemos un onboarding? Y si el onboarding virtual es lo mismo que el otro, o cómo se pasa las tareas con todo lo que el contexto necesita para esas tareas. Ese era uno de los temas que hablábamos. Uno, ahí me gustaría una pregunta que hace Fernando. Yo no soy psicólogo, esperaba que Enrique lo fuera. Fernando dice, hoy el tema de la ansiedad y el estrés en los empleados es muy grande, y es cierto, si hay empresas que están haciendo contenidos específicamente para esto. Yo creo que hay varios. Gabriel, si querés alguno más que vos conozcas, que lo decíamos de los happy hour, hablábamos específicamente de esto, que lo hablábamos el otro día, ¿no? Sí. Mira, básicamente, o sea, me parece que lo más importante, además de estas acciones macro, tiene que ver con las acciones micro sobre los jefes, tratar de identificar casos en donde notemos más equipos más hablando estresados. con algunos de los muchachos, Córtenlo, por favor, me pone nervioso, no puedo trabajar así, me angustio. Esto es un ataque de ansiedad. Es un ataque. Sí, basta, ¿para qué llamo al psicólogo y vuelvo? Pero Enrique es el psicólogo. Bueno, yo también. Por eso somos colegas los dos. Yo creo que el tema de la ansiedad, estamos viviendo así vivo y en directo situaciones tecnológicas que están pasando todos los días, y que nos van a pasar, y cuando no nos cierren determinadas plataformas o se corte la comunicación y demás. Yo creo que el tema de la contención, de la cercanía del liderazgo, cómo trabajar con determinadas personas del equipo que tienen un nivel alto de ansiedad, y yo creo que la cercanía, digamos, del líder, para poder verlo caso por caso, qué es lo que genera la ansiedad, cómo se puede hacer para que ese nivel de ansiedad baje, es algo fundamental. El tema de la empatía, esto del tema de ponerse en el lugar del otro. Yo pensaba, porque me quedé en las competencias, porque ahí fue que me desconecté, que una competencia importante sería tolerancia al error. Porque vamos a tener todas las compañías que de alguna manera y los jefes, tolerancia al error, flexibilidad. Esto es flexibilidad. Y no ser tan estrictos en lo que es la medición y demás. Eso, si hay una posibilidad de equivocarse, sabemos que eso hace, por lo menos en cuanto a niveles de desempeño o cumplimiento de objetivos, baja mucho la ansiedad. Y después meternos con cada uno hablando del liderazgo, de la necesidad de cada
de los integrantes para ver cuáles son. Bueno, lo escuchamos bastante, Enrique. Sacale la cámara, Enrique. Habla solo habla sin cámara, Enrique. Son los Anulá la factores cámara. exógenos que juegan para esto. Respondiendo Ahí. un poco a la pregunta de la... Sí, no te Muy bien, saqué. quedó clarísimo. Por lo menos no me siento un ñoqui. Ahora se te escucha mejor. Espero cobrar, ¿eh? Bueno, por eso digo, espero que cobrar un poco, o sea, no fui ñoqui. Bueno, muy bien. Pero bueno, Para terminar con lo estas son las problemáticas que a mí me parecen. Dale, para terminar con lo que... Ahí me parece que justamente nosotros de talento tenemos un trabajo enorme que hacer, y alguien hablaba de práctica esencial. Porque los líderes que no tenían empatía no la van a tener hoy. Es una realidad. O sea, no es que, uy, me cayó el coso. No van. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar ahí presentes nosotros. Tratar de ser un puente que facilite este vínculo. Ahí hay mucho trabajo de gestión de recursos humanos, no iba a decir desde un escritorio, en los pasillos o en la comunicación en el formato que esté. Hay que poner mucho foco en eso. Si hoy me decís qué haría hoy en una compañía, tratar de dejar de hacer todo aquello que sea superfluo y que pueda esperar. Y si lo analizás, va a haber mucho. Y poner mucho foco en la contención de los líderes para trabajar con los colaboradores. Y estar muy atento a los casos de los colaboradores donde empiece a tener indicadores de mucho estrés. En las empresas más grandes es más complejo. Esto es para las pymes, es perfecto, se puede hacer muy fácil, porque 100 personas las podés barrer todos los días dedicándote a llamar por teléfono. Y en las pymes y en las empresas grandes disponer más de la tecnología para esto. Y hay muchas actividades que se pueden organizar simplemente teniendo un poquito de creatividad. Hoy creo que no hay, digamos, hay compañías que están haciendo y que están inventando ahora, en este momento. Yo creo que vamos a tener más claridad en un tiempo breve. Pero esto se está haciendo en este momento. Y me parece que estas prácticas de entender que tengo la tecnología a disposición, que es simple, que tiene estos problemas como que Jorge aparece o desaparece, y tenemos que estar preparados para esto, creo que abre un canal muy grande que tenemos que usar y amigarnos para usarlo. Se puede hacer programas de gratificación, se pueden hacer reuniones con jefes, reuniones grupales, after office informales con empleados, con jefe, sin jefe, se pueden hacer juegos usando ahí aplicaciones que la gente se encuentra para jugar. A veces parece medio raro todo esto, decir, se está cayendo el mundo y nos vamos a reunir para jugar. Con mucho cuidado cuando esto se plantea, porque uno de los problemas es, el jefe, el dueño está pensando cómo pagar los sueldos, y bueno, y si hacemos una reunión y jugamos un truco, lo van a mirar y decir, con mucho cuidado como esto se plantea, pero dentro de una estrategia, tranquilamente hay un montón de actividades que se pueden ir articulando para tratar de, como decía Jorge también, bajar un cambio, y también lo decía Enrique, bajar un cambio y lograr que la gente pueda transitar lo mejor posible. Sin duda. Un poco cerrando y tomando varias cosas, palabras que están saliendo en el chat. Una es incertidumbre, sin lugar a dudas, estamos todos hoy gestionando incertidumbre. Hace apenas 15 días que estamos con esto. Eso genera sin lugar a dudas ansiedad, que es otra palabra que sale bastante, y vamos a tener que gestionarlo, y creo que bajo otra palabra que trabajamos que fue conversando, sin lugar a dudas. Volver a conversar y volver a trabajar el tema de la empatía. Yo creo, y lo había puesto acá, ¿no? Como la gestión de la empatía laboral como nuevo valor organizacional.
como nuevo valor organizacional. Pero la empatía laboral, no la empatía solamente humana, sino entender esto del error, entender esto de poder acompañar en la incertidumbre. Y Daniela, como para cerrando, dice, si se pueden abordarla como para cierre, ¿no? ¿Cómo acompañar al talento que en este contexto tiene que trabajar porque forma parte de compañías de servicios esenciales? Me imagino que debe ser salud o es complicado. Ya, un poco lo que se estuvo hablando ayer y lo que estuvo hablando Hernán el otro día, podemos tomar un poco las experiencias de ellos. Primero, mucha gente puede tener miedo y mucha gente puede haber un crecimiento de los pedidos de licencia. Y lo que contaba Hernán el otro día, Hernán Scotti me refiero, el director de día, él decía, mira, ante la duda le damos la licencia. O sea, nosotros prevalecemos que si la gente no puede trabajar, no va a trabajar. Después resolveremos. Y un poco ayer también se discutía este tema con Hernán Sandro del alemán, digamos. Hoy eso es un tema que hay que como respetar. También ellos hablaban de que se nutrían de personal temporal para cubrir el exceso de demanda que le podía generar la gente de grupo de riesgo que no trabajaba y estos pedidos de licencia que empezaban a ver y digamos como un incremento en el ausentismo. Y de lo que venimos hablando antes es aplicando los protocolos de seguridad muy estrictamente, con mucha fuerza, con mucha comunicación, y lo que acaba de decir yo de hablar mucho con la gente y con los líderes, acompañar mucho. Sí, la palabra acompañar también salió en el chat. Bueno, estamos en tiempo, son 17:13, así que estamos perfectos dentro de lo que estábamos pensando. Esperemos que hayamos calmado alguna ansiedad escuchando y comunicando y compartiendo esto. Y bueno, seguramente mantendremos algunas actividades a lo largo de este mes de abril, que todavía estamos en cuarentena y cuidándonos, para seguir compartiendo. Tani, Gabriel, Jorge, Enrique, gracias por la participación y gracias a todos los que participaron y preguntaron y estuvieron escuchando. ¿Sí? Buen fin de semana. Cuídense y manténganse saludables. Saludos.